que dónde pueden encontrar las boletas, dónde pueden encontrar las inscripciones. En mis redes sociales se encuentran toda la información, o ustedes envían mensaje, Júpiter en Leo Online, y ahí está Katherine, ahí está Daniel, ahí está Lorena, ahí está Alejandro, ahí están los asesores de Centro Holístico contestando las llamadas o contestando los mensajes, y ahí les van a dar información también para que ustedes se puedan inscribir al 4 de julio online en vivo. Entonces, sin tema, ustedes pueden colocar ahí o enviar sus mensajes. Bueno, Libra, a partir de mañana en el solsticio, ustedes reciben el solsticio en la casa 10. Libra, este solsticio los invita a autoridad por merecimiento y correspondencia de su propia madurez. Ah, interesante. Libra, este solsticio le dice, seguro, siéntete aquí, esto es tuyo, esto lo lograste, es una cosecha. Cosecha, porque esto no pasaba hace un año. Entonces, como se acomoda este solsticio para ustedes, es la oportunidad de brillo, merecimiento y sobre todo reconocimiento también de ustedes mismos por la labor, por el trabajo que han venido desempeñando durante los últimos 10 meses. Eso es harto. Eso es harto. Si quieres saber más información acerca de tu signo de manera personalizada, te recomiendo una consulta en privado conmigo donde vamos a ver tu carta natal, tránsitos planetarios, progresión solar y revolución solar en la misma sesión. Te espero en consulta. Cuando el Sol llega a la casa 10, en este solsticio, le está diciendo también a Libra, hemos cumplido unas metas. Libra, ¿cuáles son las metas que te pusiste en enero y que ya están ok, que ya están firmadas, que ya están hechas, que ya vale la pena en este caso que tú te permitas disfrutar de todo eso, llevarlo a cabo y no solamente disfrutar, sino también sentirte que eres dueño de eso? También es una excelente oportunidad para trabajar las áreas de proyectos más grandes, más ambiciosos, aprovechando que este solsticio tiene un tinte diferente. Y el tinte diferente que tiene este solsticio es que también se cuenta con herramientas en la casa 7, es decir, con personas que puedan aparecer, ayudar a colaborar en las metas o proyectos que ustedes puedan realizar. Es muy laboral. Este solsticio es muy laboral, es de mucho trabajo, es de mucha entrega, es también de mucho darle como espacio a las cosas que ustedes han venido desarrollando. Es como reconocer la cosecha, reconocer lo que se ha sembrado también y al mismo tiempo proponer algo más ambicioso hacia futuro. No olvidemos que el planeta regente de ustedes es Venus y por esta época, con la entrada del solsticio, Venus está en Leo en la casa 11. Este es un aspecto muy favorable para, sobre todo, aquellos Libra que son independientes, que son empresarios o que están empezando a emprender en algo. Es una excelente puerta que se abre, solsticio, para ustedes en la casa de las profesiones, del éxito, del reconocimiento vivo y de ambas metas y demás que ustedes puedan estar teniendo para sus vidas. Entonces, excelente puesta en escena para los ascendentes, soles y lunas en Libra. Creo que es un solsticio que les trae mucha apertura. Digamos que a diferencia del resto del zodiaco, ustedes tienen un gran portal en ese mundo de reconocerse ni de que el mundo les reconozca. Es que esto es bonito por las dos caras. No solamente que ustedes puedan hacer esos insights, sino que también el mundo les pueda reconocer parte o retribuir parte de lo que ustedes han venido haciendo. Creo que son momentos también de mucha entrega, ¿no? De mucha paz. El sol también cuando está en Cáncer en este solsticio, en un eje tan importante como lo es el mediocielo para ustedes, pues es finalmente tener casi que toda la fiesta, todas las bombas decorativas para el evento. Es como sentirse también que la vida están llegando a un punto importante del año. La mayoría de signos libros, de signos Libra, ascendentes o luna con estos tránsitos la deben estar pasando muy, muy bien. Sobre todo lo que se abre, ¿no? No estoy diciendo que todo tenga que pasar mañana, domingo 21, con el solsticio. Es la puerta que se abre y esto va a tener un recorrido de 3 meses a lo largo del trayecto hasta que el Sol llegue al grado cero de Libra, cambiando de estación. Esto está interesante para ustedes. Hay Libras de pronto en el público, hay personas de signo Libras, ascendentes.
que les haga ruido, que nos puedan contar en qué están, los Libra.